Nuevo Pacto Producciones presenta al apóstol Jonathan Meza con otra de sus enseñanzas que revolucionarán tu vida. Declaramos que esta semilla cae en buena tierra. Recibo por la fe espíritu de sabiduría y de revelación. Recibo que mis ojos están siendo ya alumbrados en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ya estamos a miércoles 29 de abril del 2015 y sigue siendo nuestro año de manifestación. Y le tengo buenas noticias, lo mejor está por delante. Gloria a Dios. Aleluya, yo lo creo. Gloria a Dios. Todo el que lo pueda creer, levante su mano derecha, diga 2015. Yo decreto, yo establezco, yo profetizo que este 2015 es mi año de manifestación del poder, de la gloria de Dios en mi vida, en mi ministerio, en mi casa, en mi familia. Dele otro aplauso a mi madre Espíritu Santo, aleluya. Ella es la que nos levanta, la que nos ayuda, la que hace los grandes milagros. Ella es la sobrenatural, amén. Quiero hablarles un tema que le puse por título: en Cristo no hay diferencias. En Cristo no hay diferencias. Y es muy importante que aprendas esto que de alguna manera ya lo hemos dicho una y otra vez. En Redimidos sabemos que Dios puede usar a cualquier persona que disponga su corazón. En Redimidos no creemos la vieja y obsoleta teología que enseña que Dios escoge arbitrariamente a aquellos que a Él le plació y le dio su gana, sino que Dios puede levantar a cualquiera que le puede creer. Dios puede levantar a un norteamericano como a uno de Juan José Ríos, Sinaloa. Y también de aquí del Choyal, gloria a Dios, de Palo Verde, de Guaymas, de cualquier parte. Puede levantar a un tarahumar de acá de Chihuahua. Cualquier persona que tenga los ojos de cualquier color, la piel de cualquier color, el tamaño de cualquier color. Puede levantar a un altote como Clint Rogers o a un chaparrito como algunos. Porque Dios no hace acepción de personas. Ahora, usted ya sabe eso y por eso se goza, pero hay miles, pero miles de personas y de cristianos que no saben esto. Ellos creen que Dios levanta a quien Él quiere. Por eso le llaman fulano, suertudo. Suertudo que Dios te escogió a ti, el elegido. No, Dios elige, por supuesto que elige y que escoge y que unge gente cuando ve un corazón dispuesto. Si lo hizo con alguien más, lo hará contigo. Si alguien más recibió un milagro, lo hará contigo. Si alguien está predicando ahora mismo en las naciones, lo hará contigo. Si a alguien se le fue el cáncer y tú que me estás viendo por internet o alguien que está presente está enfrentando eso también, a ti también te respaldará y el cáncer huirá. Jesucristo es el mismo con todos los que le creen. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y yo declaro que esta palabra levanta tu cabeza porque tú fuiste escogido por Dios para cosas gigantes. Pero nada podrá hacer Dios a no ser que tú le creas. Porque Dios no hace acepción de personas
pero sí hace acepción de fe. Entendámoslo de una vez, Dios no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de fe. Donde Él vea fe, donde Él halle fe. Cristo viene pronto y la pregunta del propio Jesucristo, ¿hallará fe en la tierra? Ahora que el Señor venga, ¿hallará fe en tu vida? Por la fe vamos a ser traspuestos, por la fe somos la generación que no verá muerte, por la fe recibimos nuestros cuerpos glorificados, por fe andamos y no por vista. Pero grábeselo bien en su mente, Dios a ti te puede, y digo te puede porque todo está en potencia. Como dice Santiago 1:21, la palabra de Dios que puede, así dice Santiago 1:21, ¿verdad que sí? No dice que va a salvar tu alma, ¿qué dice? Puede. La palabra implantada, la cual puede salvar tu alma. ¿Por qué dice puede? A mí me hubiera gustado que dijera la cual va a salvar mi alma. ¿Sabes por qué dice puede? Porque está en potencia. Potencialmente puede, porque si tú le crees, si tú eres de un corazón humilde, si tú ejerces fe. Así que Dios puede hacer de ti un gran evangelista. No lo va a hacer, puede. Puede hacer de ti un gran apóstol. Puede hacer de ti un gran profeta, un gran maestro, un gran millonario. Aumentaron los amenes. No dije profeta y uno que otro amén. No hay problema, Dios también quiere millonarios para que traigan el diezmo aquí a Redimidos. Gloria a Dios. Pero todas esas cosas están en potencia. Dios lo hará con cualquiera que le cree, porque en Cristo no hay diferencias. No es de que Dios va a usar, ya te lo he dicho muchas veces, pero necesito en esta enseñanza impulsada por el Espíritu Santo que captes, no es porque alguien sea, por ejemplo, judío, que es tan común eso. Dios está levantando a fulano porque es judío en la carne. Eso no tiene, yo sé que esto suena fuerte, suena a lo mejor hasta antibíblico para algunos, pero sé lo que estoy diciendo, no tiene nada que ver lo que alguien sea en la carne. Es que él es judío, ¿y qué? Yo soy mexicano en la carne. Me gustan los frijoles y los tacos de carne asada. No tiene nada que ver lo que alguien sea en la carne. A nadie conocemos ya en la carne. No se trata si es judío o mexicano. No se trata si come sándwich o tacos. No se trata de asuntos en la carne. Dios usará a todo aquel que le cree. No se trata si es un norteamericano o uno de Inglaterra con ciertas características de los europeos y que altos, ojos azules, como dijo por aquí un pastor hace mucho tiempo, ya te lo he dicho y lo vuelvo a decir como un mal ejemplo de lo que no debemos hacer. Cuando vio la fotografía de este evangelista joven de, no sé, en aquel tiempo, Clint Rogers, 30 y tantos años, creo que menos, ni siquiera llegaba a los 30 años, alto, ojos azules, y dijo, este tiene que ser de Dios, dijo. Un malinchismo espantoso. Y el mexicano en términos generales está acostumbrado a que alguien más venga de afuera con ciertas características físicas y hasta formas de hablar y le creen más rápido. Qué cosa tan impresionante. Pero en Redimidos no será así. Declaro que en Redimidos no es así. En Redimidos podemos creer en nosotros mismos. Y lo dije bien, creer en nosotros mismos. Ya están pegando de gritos ahora mismo los críticos. ¿Ves? No le creen a Dios, creen en ellos. Siempre los de la ley, así como a Cristo, buscaban en qué palabra hallar lo que dijera para atacarlo. Lo mismo sucede con la unción mesiánica que reposa sobre nosotros. Lo voy a volver a decir sin temor a equivocarme. Tenemos que creer en nosotros mismos.
El otro día yo le pedí a Sinaí que compartiera la palabra y que hiciera milagros, que impusiera manos. ¿Cuántos le creyeron a ella? Muy pronto acabo de hablar con el pastor Federico y le digo, quiero que vengas a fungir tu ministerio de profeta a finales de mayo, el último domingo de mayo. Nos vamos a juntar aquí los 2 horarios y vamos a invitar a mucha gente y lo vamos a presentar como si trajera yo a la profeta famosa Cindy Jacobs y otros profetas famosos en el mundo entero. Le voy a dar promoción. Es tiempo de creer en nosotros mismos. No porque no se apellide Cho, Dios no va a hacer algo. No porque no tenga los ojitos jalados así como los coreanos. No, en Redimidos tenemos que madurar y no vamos a matar a nuestros profetas, ni a los hombres y mujeres que Dios está levantando en este lugar. Así que ¿cuántos van a venir a finales de mayo entonces? ¿Y cuántos van a invitar a alguien? Va a venir el pastor, el profeta Fragoso. Amén. Y a que no sabes que hoy tienes ante ti al apóstol Mesa. Tenemos que creer en nosotros mismos. ¿Sabe por qué tenemos que creer en nosotros mismos? Porque el mismo Dios que operó en cualquier otra persona del mundo lo hará con cualquiera de nosotros. ¿Y por qué aquellos apóstoles y por qué aquellos Dios los usa más? Porque tienen, te voy a decir un secreto, no te enojes. ¿Por qué Dios los usa más en ciertas cosas? Ahí te va, mira, no te enojes. Porque tienen gente que les cree. Tú ponme en un lugar donde me crean. No espero amenes ni sonrisas porque esto duele. No se trata totalmente de lo que el profeta, el evangelista, o el pastor o el apóstol traiga, sino de con quién está. Señoras y señores, el propio Jesucristo, yo sé que esto le cae gordo a algunos, no me interesa, eso está en la Biblia. El propio Jesucristo, puedes creerlo, mira, dice la Biblia, tú lo sabes, en Marcos capítulo 6, dice la Biblia que no pudo hacer allí ningún milagro. Y hace que algunos que salieron más inteligentes que Dios dicen, sí, pero yo sí voy a poder hacer milagros, aunque no me crean. Salieron más truchas que Dios. Escúchalo bien, Jesucristo no pudo hacer milagros por la incredulidad de la gente. Precisamente ahí en su pueblo donde lo habían escuchado decir algunas palabras como zorra y cosas así, no le creían a Jesucristo. ¿Lo escuchaste bien? No dice que no quiso hacer milagros. ¿Qué dice? No pudo. A ver, diga, no pudo. ¿Qué quiere decir que no pudo? Pues que la incredulidad de la gente lo frenó, porque estaban mirando su carne, estaban mirando las cosas que se decían de él. Se corrió la voz de que Jesús era un malhechor. ¿Cuántos han leído la Biblia que se creía que él era un malhechor? La Biblia dice que se creía de él tantas cosas, un trastornador, y el otro día vimos varios nombres que se le daban a Cristo, que se creía que era un endemoniado. Se corrió la voz y hubo disensión por causa de él. Dice la Biblia que en Nazaret no le creyeron. Donde tú te pares, en algún lugar donde te crean, va a empezar la manifestación del poder de Dios en tu vida. Ora a Dios para que te lleve a lugares donde te crean. Gloria a Dios. Y Dios te usará a ti como aquella persona a la que tú admiras. Te usará grandemente. Porque no hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre él y yo? Dices tú. Exactamente. Hoy vamos a aprender este tema de que en Cristo Jesús no hay diferencia, y esto va a levantar tu vida para que te lances, para que creas en Dios y creas en ti mismo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya.
Vamos a comenzar en el libro de Job, capítulo 34, versículo 19. Cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas. Gloria a Cristo, gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo. Aquel que no hace acepción de personas, de príncipes. Mira lo que dice, ni respeta más al rico que al pobre. Ese es el Dios que yo tengo. No lo vas a manipular porque tiene cierto estatus. Es que fulano es muy rico y tiene ciertas influencias y es una persona bien educada y habla más bonito que yo y no es tan naco como yo. En Redimidos tenemos bien claro que nada tienen que ver esas cosas. Dios usará a aquel que le crea. Si bien es cierto que un rico y con cierto estatus y reputación social le crea a Dios, lo usará, pero no es por su riqueza ni su estatus. Es porque alguien le cree a Dios. Está como el asunto del rico que se fue al infierno, a ese lugar de tormento. Miles de cristianos han llegado a creer que se fue al Hades, ese lugar de tormento, por rico. No dice la Biblia que se fue por rico. Y el otro, que era un pobre, un mendigo, lleno de llagas, todo enfermo, se fue, no al cielo, pero se fue a un lugar que se llamaba Seno de Abraham. Era un lugar de consuelo, porque antes nadie subía al cielo cuando se moría hasta que Cristo resucitó. Y toda la teología tradicional se carga a la idea de que ese mendigo se fue al seno de Abraham, a ese lugar de consuelo, precisamente porque la pobreza es una especie de virtud, y el rico se fue al infierno precisamente por su dinero. Error garrafal. ¿Cuántos sabían eso? Es un error garrafal de interpretación. El rico no se fue al infierno por rico, se fue al infierno porque no le creyó a Dios, porque no recibió a Dios. No había venido Cristo, pero en aquel tiempo podían haber recibido a Dios de otra manera, en el tiempo de la ley, etc. Y ese Lázaro no se fue al seno de Abraham, a ese lugar de consuelo, por ser una persona pobre y enferma, como si fuera una virtud. De hecho, él debió apropiarse de las promesas de Dios porque él era un hijo de Abraham. Y todos los hijos de Abraham deben apropiarse de lo que les pertenece. Todos digan conmigo, yo soy un hijo de Abraham. ¿Lo crees conmigo? Diga, soy un hijo, linaje de Abraham. Así que él pudo haberse ido al seno de Abraham, pero rico. Nada tiene que ver la condición. Nunca te sientas inferior, nunca te sientas en desventaja porque tú no tienes dinero. Ya sabemos que el dinero es importante, el dinero sirve para todo, pero si no se te ha manifestado todo, no creas que Dios va a usar al otro porque tiene más dinero. No, mira lo que dice aquí, ni respeta más al rico que al pobre. Dios no hace acepción de personas. Si el rico le cree, usará al rico. Hay gente que dice los ricos todos son una bola de avaros. No, hay pobres muy avaros. Hay ricos que diezman de sus millones y hay pobres que no diezman de esos 100 pesos. ¿Quién es el avaro? El que no le cree a Dios. Nada tiene que ver la riqueza o la pobreza. Tú puedes empezar hoy a creerle a Dios para que te use a ti. Cerciórate que eres un rico en fe, como dice el pastor Santiago. Ricos en fe, y de ahí viene todo lo demás. Ahora vete a Gálatas capítulo 2, versículo 6. El apóstol Pablo dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, todos digan reputación. ¿Alguien pudiera decirme quiénes son los que tienen mucha reputación? De acuerdo al contexto de lo que Pablo nos ha hablado, los de reputación son los de la ley.
Como ya te he explicado en las últimas sesiones, por la necesidad de los temas que andan últimamente, es de mucha reputación que alguien hable en términos de la ley, los abstencionismos, el no hagas, el no bebas, el no comas, etcétera, el vístete de cierta manera. Eso trae mucha reputación. En otras palabras, si yo obligara aquí a las mujeres a que trajeran falda larga y velo y cosas así, y que todos los varones vinieran uniformados y que se sentaran las mujeres en un lado y los varones en otro lado, llamaríamos la atención y miles de personas dirían, ahí realmente son muy santos. Tiene mucha reputación, como ya lo hemos estudiado en Colosenses capítulo 2, habla de eso. Pero tú y yo no estamos buscando la reputación social, ya te diste cuenta, aleluya. No estamos buscando eso, estamos buscando la revelación de la palabra, los preceptos de Dios y no los del hombre. Pablo dijo, pero de los que tenían reputación de ser algo, tenían reputación estos de la ley, los que fueron antes de Pablo, como el propio apóstol Pedro, que sabemos que en cierto momento en su ministerio se convirtió en todo un hipócrita. Pedro, ¿cómo estarían los demás? El gran Pedro, un hipócrita, bien hecho, digo mal hecho. Y el propio Pablo lo confronta a Pedro por congraciarse con los de la ley. Pablo era uno muy radical, y eso que Pablo no anduvo con los 12, por eso no se le pegó ese espíritu. Pablo tuvo una revelación posterior, fue al tercer cielo, y Pablo era diferente a los demás y hasta confrontó al propio Pedro, no obstante él no ser de los 12, y qué bueno que no fue de los 12. Te digo una cosa, yo tampoco fui de los 12, alguien diga aleluya. ¿De qué sirve haber andado con Cristo como Pedro y terminar siendo un legalista, queriendo hacer judaizar a la gente o congraciarse con los hipócritas de la ley? Pablo lo confronta. Pablo pudo haber dicho, pues yo no anduve con los 12, entonces Dios no me va a usar a mí. Ahí los famosos son Pedro, Juan, que se le recostaba en el pecho a Jesús, pero yo. Pero el propio Pablo, mire usted lo que nos dice. Pero de los que tenían reputación de ser algo, refiriéndose al liderazgo previo a él, mira lo que dice Pablo, qué fuerte hablaba Pablo. Dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Mira lo que dice, Dios no hace acepción de personas. Dando a entender, si los usó a ellos, me va a usar a mí. Es cierto, yo no anduve con los 12, pero me va a usar a mí. Y Pablo iba todavía más allá y hasta desafiaba su inteligencia y su teología. Sonaba bastante ofensivo, a tal grado que se atrevió a decir lo siguiente. Mira lo que dice al final, después del paréntesis, dice, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron, dando a entender, señoras y señores, aquí tienen lo verdaderamente nuevo y fresco. Dando a entender, no anduve con los 12, pero esos 12 no me enseñaron nada nuevo. He aquí les traigo, dice Pablo, el nuevo pacto. El 90% de las cartas son de Pablo. Pero ¿cómo es que Dios exaltó a Pablo? Porque él tenía bien claro lo que yo quiero que tú y yo tengamos bien claro hoy, que no hay diferencia en Cristo Jesús. ¿Quieres que Dios te use poderosamente? ¿Quieres que Dios levante tu vida poderosamente? Tienes que tener bien claro esta revelación. Diga conmigo, no hay diferencia. En Cristo Jesús no hay diferencia. Diga, porque el Dios que yo tengo no hace
acepción de personas. A lo mejor tú no perteneciste a tal o cual círculo. Hay quienes han llegado a esta congregación y dicen, yo fui pastor 20 años, se antoja decirles, y yo sé que suena grosero. Hay quienes han llegado a esta congregación y dicen, yo estudié esto, yo estudié lo otro, se antoja decir, y al estilo de Pablo, nada nuevo me comunicas. En otras palabras, lo que tú hayas sido, ¿qué dijo Pablo? Teresa. Tú que viniste el otro día, ¿verdad? O sea, qué bueno que te sirva a ti lo que tú quieras, pero te tengo noticias. Tú que vienes de tal lugar y que has décadas y que fuiste, haya sido lo que haya sido, te tengo noticias. Dios no hace diferencia. Te va a usar a ti si le crees, me va a usar a mí sin haber pasado por tu filtro, si yo le creo. Y va a usar a tu vecino si le cree a Dios. Al que le crea a Dios lo va a levantar. Gloria a Dios. Esas son buenas noticias. Ahora, vamos al Antiguo Testamento. Mire qué bonitas palabras vienen acá en Crónicas, segundo de Crónicas capítulo 14, versículo 11. Segundo de Crónicas 14, 11. Y clamó Asa a Jehová su Dios, así como tú y yo debemos clamar. Y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia. Por favor, subraya ahí con tu pluma, ahí en tu Biblia, si tienes ese buen hábito. Ahí donde dice, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Te sientes débil y te sientes en desventaja, pero Dios no hace diferencia, porque si tú eres capaz de creerle a Dios en ese momento y en esa situación en la que tú estás, que te sientes en desventaja de los demás, el propio Pablo dijo, su poder se perfecciona en mi debilidad. Si tú eres capaz de creerle a Dios en esa circunstancia difícil que estás enfrentando, de enfermedad, de carencia, de lo que sea, cualquier problema, si tú eres capaz de creerle a Dios, no va a haber diferencia entre aquel que no está enfrentando nada y de pronto no le crea a Dios. No depende de cómo esté la persona, sino del corazón y de cómo tú realmente le puedas creer en cualquier situación. Dios te podrá levantar de cualquier lugar si tú le crees a Dios, como lo hizo con David, que parecía tener todas las desventajas del mundo. Literalmente el Espíritu Santo fue y lo encontró y lo sacó del anonimato, como lo hará contigo. Dije que Dios te sacará del anonimato, de cualquier parte donde el ser humano no te vea ni te dé crédito. Dios lo hará, porque Dios busca tu corazón. Así que clamó Asa a Jehová su Dios, y mire lo que oró: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios, que no prevalezca contra ti el hombre. Qué oración tan hermosa. Y yo le tengo buenas noticias: el hombre no va a prevalecer contra usted. No temas lo que el hombre te quiera y te pueda hacer, porque no va a prevalecer contra ti. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Este año de manifestación va comenzando. Yo te dije que hay manifestación positiva y también habrá manifestación negativa. Algunos dicen, ¿y por qué gente no ha caído muerta? Porque Dios es bueno, entiéndelo. Porque Dios está extendiendo su misericordia. Porque como dice Apocalipsis, le he dado tiempo para que se arrepienta. Porque Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Pero no significa que la manifestación negativa se va a dejar esperar.
viene el momento de manifestación negativa para aquellos que están tocando la unción o los ungidos. Y cabe mencionar aquí que yo no soy el único ungido, todos somos ungidos. Sin embargo, yo tengo una unción apostólica, lero, lero. Hay unción apostólica, hay unción de maestro, hay unción de pastor, hay unción de cantante, unciones. ¿Cuál tiene usted? Yo tengo la unción del apóstol. Y aún nos puso Dios primeramente en la iglesia apóstoles. Diga conmigo, primeramente. Ese es el orden de Dios. Viene tiempo de manifestación y por eso nosotros no debemos temer lo que el hombre nos quiera hacer. Porque tú sabes que el Dios que defendió a Daniel te defiende a ti. Pastor, yo estoy como que en la boca del lobo, ahí en la situación más difícil, estoy viviendo con leones. Sí, Daniel estaba en una situación parecida a la tuya y nada pudieron hacerle. Nada le pudieron hacer los leones. Dios les tapó el hocico literalmente a los leones. No pudieron hacerle nada. Y Daniel salió ileso de ese lugar, como tú saldrás ileso de esa situación. Porque el Dios que ayudó a Daniel te ayuda a ti, porque Dios no hace acepción de personas, porque Daniel no es mejor que tú, gloria a Dios, porque tú le puedes creer a Dios y lo hará contigo también. Si lo hizo con alguien en la Biblia, lo hará contigo también. Aleluya, ¿lo crees? Gloria a Dios. ¿Qué harías si tu nombre aquí apareciera en la Biblia? Yo sé que ya muchos saben que el libro de los Hechos se sigue escribiendo todavía. A veces vemos la Biblia como personajes que vivían en el cielo. No, la Biblia habla de seres humanos que vivían en este planeta y que estaban en peores condiciones que las tuyas. Y Dios los usó poderosamente. Si lo hizo con todos los que vengan en este libro, lo tiene que hacer con cualquiera de los presentes. Porque Dios no hace diferencia. Solo es cuestión de que alguien le crea. ¿Y qué pasó cuando Asa oró y le dijo a Dios, para ti no hay diferencia? Y empezó a pedirle ayuda a Dios. ¿Qué dice el versículo siguiente? Y es lo que va a hacer contigo. Y Jehová deshizo a los etíopes. Los etíopes representan enemigos en nuestra vida. Toda clase de enemigos que tenemos, enfermedad, ruina, maldición, pobreza, toda clase de situaciones malas que el diablo trae en tu contra. Dice que Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Es lo que va a pasar, el enemigo tiene que huir de tu vida. Si ayudó a alguien más, tiene que ayudarte a ti. Gloria a Dios. Versículo 13. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar. Y es lo que Dios hará contigo. Te dará la unción necesaria para que tú persigas al enemigo. Y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Es lo que vas a hacer tú, saquear al enemigo. Si lo hizo con alguien más, lo tiene que hacer contigo. Y le tengo buenas noticias: lo que iba a hacer en años va a ser en meses, lo que iba a hacer en meses va a ser en semanas, lo que iba a ser en semanas va a ser en días, lo que iba a ser en días va a ser en horas. Gloria a Dios. Créale a Dios. No mire las circunstancias y créale a Dios. Aleluya. Vamos a hacer un ejercicio que le va a ayudar a tu vecino y también te va a ayudar a ti. Voltea con alguien, abrázalo y dile: yo creo en ti. Ahora yo les quiero decir a ustedes, mis amados redimidos, yo creo en ustedes. La pregunta es: ¿ustedes creen en mí? Yo creo en ustedes. La pregunta es: ¿tú crees en el que está a tu lado?
¿Por qué le hemos creído más a alguien que viene de afuera, que habla diferente, que se viste diferente? ¿Por qué? Porque es una herencia maldita religiosa. Ahora, yo no digo que Dios no va a usar a alguien que viene de afuera, no he dicho eso. La pregunta, lo que estoy diciendo es ¿por qué? La tendencia es creer al que viene de afuera. Tienes que empezar a creer en tu hermano. Tienes que empezar a creer con lo que Dios tiene aquí en Hermosillo, Sonora. Y que llegue el momento donde tú digas, no hay diferencia. Que llegue ese momento en que tú digas, es que no hay diferencia. Si yo voy con fulano o voy con fulano, no hay diferencia, porque tú vas a creerle a Dios y vas a recibir de quien sea si tú le crees a Dios. Gloria a Dios. Jesucristo iba caminando, tú conoces esa historia en Marcos capítulo 5. Y se dice que una sola persona le sacó virtud a Jesucristo. Tal vez tú digas, a lo mejor los demás también le sacaron virtud. No vamos a discutir el punto. La Biblia dice que una persona fue la que hizo que Cristo se detuviera. Porque si hubiera habido otros que le sacan virtud, se detiene y vuelve a decir, hey, alguien me chupó aquí virtud. Pero se paró por una persona y Jesucristo iba rodeado de multitudes. Iba rodeado de muchísima gente. Miles y miles de personas lo rodeaban. Y sus discípulos ahí a un lado de él. Y aquella mujer se mete como a la humedad. Diga conmigo, la fe se ve. Aquella mujer dijo, ¿qué le hace que me tomen una foto? Aquella mujer dijo, ¿qué le hace que me suban a Face? ¿Qué le importa a ella? Se metió y se coló contra viento y marea. No era bien vista una mujer ahí metiéndose entre los judíos. No era bien vista. Ahí estaba en riesgo su reputación. Una enfermedad terrible, el flujo de sangre famoso ese que viene ahí en Marcos capítulo 5. Y llega la mujer convencida, si tan solo toco ese borde, ya ni siquiera él, con que le agarre el borde. Jesucristo sintió que le sacaron virtud. Y al final tú conoces la historia, esa mujer recibió su sanidad. ¿Y qué le dijo Jesús? Mujer, yo te sané. No inventes, no dijo así. Sé leer la Biblia, no inventes, no dijo mujer, yo te sané. Mira lo que le dijo, mujer, tu fe. En otras palabras, fíjate, te lo voy a decir de varias maneras, aprende, mira, aprende, te lo voy a decir varias maneras. En otras palabras, mujer, aunque tienes enfrente de ti a Emanuel, a Dios en el planeta, no hubieras recibido nada, aunque yo soy Dios mismo. La razón que recibiste, mujer, es porque tú tenías fe. ¿Captaste? La razón que alguien recibe es porque esa persona tiene fe. Porque el justo va a vivir por su fe. ¿Por qué crees que Cristo se sorprendió? Dice, hey, alguien me tocó. Y los discípulos le decían, Jesús, ¿cómo dices que alguien te tocó si todos te aprietan? Todos te están tocando, mínimo el roce ahí con el hombro, con la espalda. Iba rodeado Jesucristo. Pero Jesús se refería a que alguien lo tocó con fe. ¿Te fijas? Dios no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de fe. ¿Por qué no le quitó el flujo de sangre a otras 100 mujeres que iban por ahí? ¿Por qué no sanó a todos? No se dice que sanó a nadie más. Iban unos 15,000, 20,000, 30,000, yo no sé, rodeándolo. Nadie recibió más que esa mujer. Porque Dios no hace acepción de personas.
pero sí hace acepción de fe. En esta misma noche hay una buena cantidad de personas y a lo mejor 1 o 2 reciben milagros espectaculares. Le tengo noticias: no es porque esa persona sea mejor que tú, es porque esa persona está haciendo algo que tú no estás haciendo. Dios no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de fe. Y al que cree, todo le es posible. Aquí está Jesucristo. Aleluya. Dije que aquí está el Señor Jesucristo. Aleluya. Repite esa frase que nunca debes olvidar. Si lo hizo con alguien más. A ver otra vez, querido alumbrado. Si lo hizo con alguien más, lo tiene que hacer conmigo. Pero diga esta frase también, diga: si yo también le creo. ¿Estás comprendiendo, iglesia? Vamos ahora a Romanos. ¿Qué dice Pablo? Romanos 3:22. ¿Alguna vez has pensado, Dios está usando a fulano porque ese sí nunca peca, y por eso lo está usando? Mire lo que dice Pablo aquí en Romanos. ¿Usted cree que la gente que Dios usa es porque ya no peca en la carne? Está usted muy equivocado si así cree. No hay un solo ser humano que no cometa errores en su carne. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y al igual que esa persona, tú te estás esforzando por hacerlo mejor en la vida. Seguramente la diferencia entre tú y esa persona es que esa persona ya se la creyó y tú no. Esa persona ya se la creyó que a pesar de sus errores, Dios lo usará por su gracia. Y tú todavía sigues comparándote con esa persona como si esa persona tuviera una santidad impresionante a través de sus obras. Déjeme decirle esto. Pablo dice: la justicia de Dios por medio de la fe, escúchelo, siempre es por medio de la fe. ¿Y por medio de la fe en quién? En Jesucristo. Pues ¿en quién más? Si Él es el que pagó el precio. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Requisito: creer en Él. Ahora, creer en Él no es una expresión general de yo creo en Él, pues claro, el borrachito de la esquina también cree en Él, sino creer es un verbo que denota acción. Tú estás aquí porque crees. Aquellos hombres trozaron el techo, no lo recibo. Trozaron el techo de la casa donde Jesús estaba predicando. Y dice la Biblia que Jesús, viendo la fe de ellos, viendo la fe del paralítico y viendo la fe de los que llevaban al paralítico, viendo la fe de ¿quién? De ellos. Ahora, ¿cómo es que vio la fe de ellos? Porque trozaron el techo, porque vencieron toda barrera, porque no se esperaron a que Fausto les diera oportunidad de entrar. Para los que no saben, Fausto es el líder de diáconos. Y su esposa Mayra también. No, estos trozaron el techo. Y Jesús dice, esto es fe. Porque no dijeron, no se desanimaron, no dijeron, no, ahí no hay para cuándo, vámonos. A ver cuándo viene otro profeta. Nada los detuvo, nada los desanimó. Mi hermano, cuando a ti nada te detiene y nada te desanima, recibes algo de Dios. Aunque yo haya dicho cosas que de pronto como te ofendan, pero te quedas ahí fuerte. Aleluya, gloria a Dios. Si logras quedarte, recibes todo lo de Dios.
Jesucristo le dijo a aquella mujer, no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Mujer, no está bien que yo le dé el pan que le corresponde a los hijos a los perrillos. Nunca he visto a un hombre hablar tan fuerte. Se llamó Jesucristo. No se llamó Jonathan Mesa. ¿Cómo se llamó? Jesucristo. Seamos honestos, ¿qué le dijo? Seamos honestos, ¿qué le dijo Jesús con esa frase tan elegante? ¿Qué le dijo a la mujer? No está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Qué le dijo? Perra, no te hagas. No tuerzas las escrituras. Tratando ahí tapar el sol con un dedo. Jesús hablaba como hablaba. Pero ese no es mi tema. Fíjate bien. El tema es que esta mujer aguantó vara. No dijo, para eso me gustaba, ahora hasta de perra, ¿no? Perros tus discípulos. Y que se fue. No se ofendió, no se ofendió. Empezó a negociar ahí. No, sí, Jesús, pero aún los perrillos, en vez de ofenderse, vela. En vez de ofenderse, dice, aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa. Esa mujer no se ofendió, no se desanimó. Y Jesús le dice, grande es tu fe. Cuando hay una fe grande, que implica que no te ofendes, alguien diga aleluya. Que implica que no te desanimas. Que implica que tú dices, pues me diría perra, pero él es el ungido. Implica varias cositas. Y por eso al final terminas recibiendo todo lo de Dios. Dios no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de fe. Dele un aplauso al Señor. Dios hace maravillas en los que le creen. Alguien apláudale fuerte a papá, a Jesús y a mi madre. ¿Cómo es que te sientes tú, un indigno pecador? Yo te he metido tanta palabra de justicia y aún así te sientes condenado. Es una pregunta interesante. ¿Acaso crees que esa sirofenicia, acaso crees que esa mujer que le insinuaron que era perra, era mejor que tú? No, estaba catalogada como una pecadora, porque no era del pacto judío. Tú eres no tan solo del pacto judío, eres de Jesucristo. ¿Cómo es que tú te sientes? Y tú dices, pues Dios hizo diferencia porque ayudó al otro y a mí no me ha ayudado. ¿Por qué a él sí y a mí no? Y nuestro tema de hoy es, Dios en Cristo no hay diferencias. Si lo hizo con esa persona que tanto admiras, lo hará contigo. Esta sirofenicia no era mejor que tú. No te sientas ya pecador. No digas, es que he cometido tantos errores y yo creo que por eso. Si fuera por errores, mi hermano, nadie recibiera. Más bien esa gente con errores llegó a creerle a Dios. Llegó a confiar en su justicia. Mira lo que dice Pablo aquí. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y subraya la última parte, dice Pablo, porque no hay diferencia. ¿Lo puedes creer? No hay diferencia. ¿En qué sentido, pastor? Mira el tema, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, redimidos, Pablo te está informando que en realidad todos han pecado, que no hay diferencia. ¿Lo estás viendo? Y tal vez tú digas, claro que hay diferencia, porque fulano supimos que mató a una persona. Yo supe, y por eso lo metieron en la cárcel, porque mató a 3 personas. Pues sí, porque hay una ley en la sociedad, famosa sociedad,
Hay una ley que dice que hay que meter al bote a los que matan, pero no hay una ley hasta la fecha que diga que hay que meter al bote a los que murmuran. Bueno sería, ¿no? Debería haber una ley que dijera: los envidiosos al bote, silla eléctrica. ¿Y por qué tú dices, y esto causa hasta risa, ¿no? Dices tú, no, es que alguien de seguro está pensando, obvio que es muy diferente, clásico de la gente, es muy diferente el que mató, claro, es diferente para la sociedad, hermanito querido. Es muy diferente, ese mató a 3 y este nomás envidió. Para ti y para las leyes mexicanas es diferente, para Dios no. Dije que para Dios no. Para Dios el envidioso ese es igual que el que mató a aquella o a aquel. El murmurador ese, calumniador, es igual que el violador aquel que está en la cárcel. ¿Hasta cuándo lo iremos a entender? Si en Redimidos, que es la iglesia madre, lo digo una y otra vez y todavía algunos están meditando, tienen 10 años así. Ahora imagínate donde yo no estoy de pastor ahí, pues con razón se me desvían a la ley. ¿Alguien comprende? Si aquí en la iglesia madre que está el bombardeo continuo, y no me pienso morir hasta que Cristo venga, o sea, ni cuando Cristo venga me voy a morir, más bien quise decir, pienso estar aquí hasta que Cristo venga. ¿Te imaginas que hasta que Cristo venga llegó y me muero? Qué chiste, ¿no? En otras palabras, te lo digo de una y te lo digo de otra manera, hermano, ante Dios, pecado es pecado. El mentirosote aquel que te dijo que te iba a arreglar tu carro por 3,000 pesos y al final te sacó 20. ¿Te mintió ese mecánico, sí o no? Mentiroso, mentiroso, te sacó un dineral. Ese mentiroso no es diferente al violador. ¿Lo captas? ¿De verdad lo captas? ¿Quién es el que hace diferencias? La ley, la gente, la sociedad. La sociedad. Son preceptos de hombres. Pero ante Dios, mira, versículo anterior, Romanos 3:22 al final. 3:22 al final dice, porque no hay diferencia. A ver, dígalo, porque no hay diferencia. Conéctalo rapidito con el 23. Mira el 23. Por cuanto todos pecaron. Alguien diga gloria a Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Y todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay diferencia. Todos sin Cristo somos pecadores. Pero dale gracias a Dios por el versículo 24. Esta es la razón que Dios te va a empezar a usar. Mira, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso Dios te va a usar si le crees. Por eso va a levantar tu vida si le crees. Aleluya. Alguien diga gloria a Cristo. ¿Y qué dice Romanos 10, versículos del 11 al 13? Qué maravilla, mire lo que dice Pablo, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, ahí está el requisito, no será avergonzado. No vamos a ser avergonzados si le creemos a Dios. Hay un punto donde parece que vamos a ser avergonzados, pero al final no somos avergonzados. Todo es cuestión de tiempo y no serás avergonzado. Y está aquí mi madre para dar la cara por ti. Todo aquel que en él creyere no será
avergonzado porque le creíste a Dios. Pero si el de enfrente también le cree a Dios, tampoco será avergonzado. Pero si tú, aún estando en redimidos, no le crees a Dios, serás avergonzado porque no le creíste. Y no digas, fulano no está aquí y no fue avergonzado. Es que el requisito no es estar aquí, el requisito es creer. Por eso Pedro se sorprendió y dijo, pero ¿cómo? Ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Cuando llegó con Cornelio, porque Cornelio no era uno de los de ellos, y vio que el Espíritu se manifestó en Cornelio y en los de su casa, dice Pedro, ahora comprendo, dando a entender, yo creía que nomás con nosotros. No, donde haya un creyente en el planeta. Dije, donde haya un creyente en el planeta, aunque no se congregue en Vildoso la 311, va a recibir de Dios y no será avergonzado. Así que el llamado es para los que estamos aquí. Qué gozo, qué privilegio. Dios quiere usar tu vida, pero tienes que creerle a Dios, tienes que creer en ti mismo, tienes que creer que si lo hizo con alguien más, lo hará contigo, porque no hay diferencia. Versículo 12, dice Pablo, ¿por qué? Mira, ¿por qué no serás avergonzado? Porque no hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia entre una nación y otra. No puede haber versículo más claro. No se trata de judíos en la carne. No hay diferencia entre judío y griego. Pues es que Morris Cerulo es judío y por eso Dios lo está usando. Benny Hinn es judío y por eso Dios lo está usando. No hay diferencia entre judío y griego, cáptelo. Dios levantará tu vida si empiezas a creer a Dios y en ti mismo. Empieza a mirarte al espejo y decir, no cabe duda que qué bien me veo. Que la unción está reposando sobre tu vida. Que pronto estarás en los lugares donde vas a ser muy visto. Que pronto habrá espectaculares con tu rostro. Que pronto habrá spots mencionando tu nombre. Porque la promesa de Dios no tan solo es exaltar el nombre de Dios. La promesa que Dios le dio a Abraham es: engrandeceré tu nombre. Dios engrandecerá el nombre de Luis. Dios engrandecerá el nombre de Blanquita. Hay alguien que se apropia. Dios engrandecerá el nombre de Jonatito, el nombre de Armando. Dios engrandecerá el nombre de todos los que le crean a Dios. Linaje de Abraham. Gloria a Dios, Él lo va a hacer muy pronto. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. Dice Pablo, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos. Fíjate como muchos leen, es rico el Señor para con todos. No dice que es rico para con todos. ¿Qué dice? Es rico para con todos los que, ahí va el requisito, los que ¿qué? Los que le invocan. Y el verbo invocar tiene que ver con decir, profetizar. Tiene que ver con creerlo y decirlo. Dios es rico no para con todos, sino para con todos los que le invocan. Tienes que atreverte a abrir tu boca. Dice el Señor, abre tu boca y yo la voy a llenar. La va a llenar de unción, la va a llenar de denuedo. ¿Cómo es posible que gente quiera recibir igual que el otro si el otro habla lenguas? Tú no. Tú piensas lenguas, el otro habla lenguas. Mientras el otro ya está arriba, tú estás pensando qué bien se oye eso. O qué mal se oye eso. No hay diferencia si tú le crees a Dios igual que la otra persona. En otras palabras, si un judío le cree a Dios, Dios lo exalta no por ser judío, sino porque le creyó a Dios. Si un hermosillense le cree a Dios, te va a usar, no porque eres hermosillo, sino porque le creíste a Dios. Quítense todo complejo en la carne.
Hay una hermana que me lo confesó a mí a nivel personal y me dijo: hermano, le voy a decir la verdad, me sentí por muchos años, se sentía marginada porque ella era del sur de México, y lo reconozcas o no, acá en el norte, y no dije que tú, pero hay gente que menosprecia a los del sur. No espero amén ni que esté de acuerdo, eso lo viví yo. Fíjate, yo que vengo de Sinaloa, una persona me dijo: de Sinaloa para allá, son guachos. Así me dijo la hermosillense. De verdad. Y cuando yo estaba en la preparatoria, y aún recientemente escuché en las noticias: fulano lo mataron por ser del sur, así como lo oyes. O sea, noticias espantosas. Pero eso se lo dejas al mundano, lamentablemente, dentro de la iglesia, menospreciando al que es de allá, que es de acá. Qué impresionante. Si Dios te va a usar a ti, no es porque eres del norte, mijito, es porque le creas a Dios. Y ahora que yo estoy en Coyoacán, Dios va a exaltar a los de allá, no porque son de allá o no son de allá. Porque de pronto también andando en México, no sé si por venganza o lo que sea, también te encuentras uno que otro que dice: pues eso es del norte. Y así hay pleitos. Si me voy a Chile, los de Chile están de pique contra los de Argentina. Esa bola de creídos, esos argentinos, que la tienen clarísima. Y eso me lo contó el propio pastor de Chile. Y donde quiera hay rivalidades, se menosprecian. Ahí nos sacan pues los chistes de que: ¿de dónde eres? ¿De Navajo o qué? Y te vas a Mochis, y en Mochis sacan: es que este es de Guasave. O sea, más para allá. Y de broma en broma, pero hay un espíritu de racismo. Y hay quienes lo reconozcan o no, creen que Dios los va a usar porque son mejores en la carne. Estás muy atrasado, mi niño. Dios usará, y que no te sorprenda. ¿Cuántos creen que Dios me está usando a mí ahora? Y no dije que me ha usado todo lo que me va a usar. De hecho, estoy declarando que me va a usar más. De hecho, es solo el principio. Bueno, pero te hago esa pregunta por si crees que en algo Dios me ha usado. Ok, si crees eso, quiero que sepas que no es porque crecí con gente que necesariamente me decía: uy, qué bien lo haces, wow. No. En otras palabras, yo por experiencia he vivido que he tenido que sobreponerme a lo que diga el diablo y sus achichincles. O sea, no creas que grandes líderes, eso es porque crecieron rodeados de gente que qué bien. No, señor. Usted tiene que sobreponerse a lo que diga quien sea. Por eso todos los días tú debes decir: yo soy lo que Dios dijo que yo soy. Yo no soy lo que alguien más dijo que soy. Yo soy lo que Dios dijo que soy. Y si Dios lo dijo, que ruede el mundo. Te informo que Dios cree en ti. Dije que Dios cree en ti. De donde sea tu lugar de nacimiento, de donde seas, de cualquier parte. Así seas de un pueblito. ¿Cuántos creen que Dios va a usar aquí a Armandito, que es de San Pedro? Pastor, ni debería mencionarlo. Lo menciono para avergonzar al diablo y a su gente. Va a levantar a cualquiera que le crea a Dios. Y cómo me gusta el Dios que yo tengo. Porque Dios levanta el polvo al pobre para sentarlo con los príncipes. Y todos los soberbios son humillados. Levanta tus manos, que Dios tiene algo para ti. Si alguien te ha menospreciado, yo reprendo al diablo en el nombre de Jesucristo. Porque Dios es el que levanta tu cabeza. Seas del norte, seas del sur, seas del centro, seas de Nicaragua, de cualquier parte, de cualquier pueblo, tribu, etnia, colonia.
con abundancia de finanzas o sin abundancia manifiesta, Dios va a empezar a usarte si tú le crees, porque no hay diferencia. Solamente está esperando que alguien le crea. Diga: yo recibo la manifestación del don de fe sobre mi vida y sobre mi ministerio. Diga: declaro que Dios va a empezar a usarme como nunca antes, porque si lo hizo con alguien más, lo tiene que hacer conmigo. Denle un aplauso al Señor, por favor, si usted lo cree. Oh, gloria a Dios, ese es el Dios que yo tengo. Y dice ahí Romanos 10:12, que es rico para con todos los que le invocan, no hay diferencia. Pero mire el 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocar el nombre del Señor será sano, será prosperado. Todo aquel que, en otras palabras, que no se conforma con creer en su corazón, sino lo va a decir y lo va a accionar, porque tú le crees. Tú le crees a Dios. Dice Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo 27. Gálatas 3:27. Dice Pablo: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Déjeme explicarle en unos minutos rápido lo que significa ser bautizado en Cristo. Esa frase no significa ser bautizados en el nombre de Jesucristo, como algunas denominaciones así lo enseñan, que Pablo ahí se refiere a ser bautizados en el nombre de Jesús. No está hablando del bautismo en un nombre. Lo que está hablando Pablo es todos los que habéis sido bautizados, a ver, diga, en Cristo. No dice en el nombre de Jesucristo, no, bautizados en Él. Es decir, que ahí Pablo está hablando de lo que el propio Jesús dijo en Lucas 12:50. Jesucristo dijo: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Alguno de los presentes sabe a qué se refiere ese bautismo de Lucas 12:50? ¿Se referirá acaso a que lo iban a bautizar en agua? No. ¿Por qué? Porque en Lucas capítulo 3 ya Juan el Bautista lo había bautizado en agua. Y ahora en el 12:50 Jesús dice: de un bautismo tengo que ser, futuro. Ya lo habían bautizado en agua, ahora Él dice: me van a bautizar, y de un bautismo que dice que le angustiaba. Como ya todos los redimidos sabemos, ese bautismo se refiere a lo que dice Romanos 6, su descenso. Él fue plantado en el corazón de la tierra, el propio Jesús lo dijo. Y Pablo dice: si fuimos plantados. Vete a Romanos 6 y ahorita vienes a Gálatas 3:27. Ahí en Romanos 6 versículo 3 dice Pablo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? ¿Te das cuenta? Está hablando de lo mismo de Gálatas. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, mira, hemos sido bautizados en agua? Dice. No, dice en su muerte, dando a entender que tú y yo juntamente con Él descendimos a las profundidades de la tierra en carácter legal. ¿Qué quiere decir en carácter legal? Legalmente yo estaba ahí. En otras palabras, se me estaba contando a mí como si yo hubiera ido. ¿Y quién era mi representante? ¿Quién estaba haciendo el examen por mí? Jesús. ¿Cuántos aman a Cristo? Jesucristo dio la cara por ti, mi hermano, y dijo: que me quemen a mí, pero que les cuente a ellos. Hay algunos de los presentes que todavía no le agarran a eso, porque es un tema tan profundo, y lo voy a decir en un minuto. Si le agarras hoy, gloria a Dios. Mira lo que te voy a decir. En cuanto a Dios le concierne, Cristo no murió en la cruz ni en el infierno. Moriste tú.
Te fijas que algunos como que todavía no le agarraban a eso. Todavía estaban con la idea, él fue y a él le contó. No, a él no le contó. Por eso ese es el crédito de la redención. Él lo hizo por mí. O sea, lo hizo en mi lugar. Para que yo apareciera como que yo fui el que morí, como que yo fui el que lo crucificaron, como que yo fui al abismo, como que yo resucité sin yo haber sufrido absolutamente nada. Él me sustituyó. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Cristo. Gloria a Cristo. En otras palabras, el Padre estaba viendo a Jonathan crucificado. Estaba viendo a Martita crucificada. Estaba viendo a todos ustedes en la cruz. Porque Cristo solo te estaba sustituyendo. Por eso Pablo se atrevió y dijo en Gálatas 2:20, con Cristo he sido juntamente crucificado. Juntamente con él, ahí estaba. Y por eso aquí en Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis, mira, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, bajamos al infierno con él. Y mire el versículo 4, no solo eso, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo. Ahí no se refiere al bautismo en agua, sino cuando él fue al infierno se te contó a ti como que tú fuiste. A fin de que como Cristo, mira, resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Ahí está mi madre. Dice que así también, esto es lo bonito de esto, hermano. Cuando dice así también, eso es lo bonito. Que te lo aplicaron a ti, mira. Así también nosotros andemos en vida nueva, porque se nos contó a nosotros. Por eso tú ya no tienes que ir al infierno si ya fuiste. Está como que alguien se entrega, vengo a que me echen al bote porque yo maté a uno. Y dicen, pues aquí contó que tú ya te aventaste los 30 años. Pero ¿cómo? ¿Quién? Sí, a un inocente que lo echaron 30 años ahí. Ahí va el matón queriéndose entregar. Pues aunque te entregues, no hay campo para ti aquí en la cárcel. Y eso porque ya hubo un inocente. Pero ¿cómo? ¿Quién es ese inocente para ir a darle unos chocolates? Sentir que te vas al infierno es una blasfemia. Es decirle a Cristo, voluntariamente me entrego porque fui malo. Me entrego porque eres malo. Si Él ya fue al infierno y pagó tu condena, para que ahora andemos en vida nueva. Versículo 5, mire el 5. Porque si fuimos plantados, así como una semilla la plantan. Una semilla se planta y el grano se pudre debajo de los terrones. Si fuimos plantados juntamente, diga fuerte, juntamente con Él. Tú dices, si yo nunca estuve ahí, ¿cómo que juntamente? Es por lo que te estoy explicando. A eso se le llama identificados con Cristo. Que legalmente estábamos ahí tú y yo. Si fuimos plantados juntamente con Él, mira, en la semejanza de su muerte. O sea, igualito te pasó a ti, gloria a Dios. Así también lo seremos en la de su resurrección. ¿De qué está hablando Pablo? De que fuimos plantados. Todos digan plantados. ¿Y dónde es que se planta una semilla? ¿En la cruz o debajo de la tierra? ¡Wow! ¡Qué inteligente! Y te lo digo porque cristianos dicen que cuando Cristo dijo en Juan 12, si el grano de trigo no muere, dicen, se refiere a la cruz. ¿Cuándo has visto un grano en la cruz? Yo he visto granos debajo de la tierra, que los entierran para que den subirá cual renuevo, gloria a Dios. Ok, ¿por qué te digo? ¿De qué viene hablando Pablo ahí en Romanos 6? Diga conmigo, plantados.
¿Qué es eso? Que nos bautizaron juntamente con Cristo, que descendimos juntamente con Cristo al infierno. ¿Alguien dice amén? Ok, pues mira ahora el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ¿fue qué? Porque habla de la cruz, si venía hablando de que fuimos plantados. Y es ahí donde se nos enredan muchos. Entonces sí fuimos plantados en la cruz. No, lo que pasa es que Romanos 6 está hablando de la crucifixión en el infierno, apoyada por Apocalipsis 11:8, apoyada por el Salmo 22. Dice la Biblia que cuadrilla de malignos, perros, horadaron sus manos y sus pies. Donde también, todos digan también. ¿Qué dice Apocalipsis 11:8? Donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Quiere decir que cuando Cristo estaba en la cruz era solo una sombra física de la crucifixión espiritual que hicieron con Cristo ahí. Ahora, ¿por qué lo crucificaron los demonios en el infierno? Lo crucificaron porque la ley no tan solo debería ser clavada en la cruz física. Si hubiera sido clavada solo en la cruz física, ¿qué te conviene a ti si te encontraran por ahí unos archivos? Imagínate. ¿Cuántos saben que todo lo que hacemos está siendo apuntado por ángeles? No sé si sabías eso. Ay, pastor, ya me puso nervioso. ¿Qué hacemos con esos archivos, pastor? Está todo escrito, hay fotos, pruebas, todo. Y yo que creí que nadie me vio. Todo está escrito. A menos, ese a menos, wow. A menos que aceptes el sacrificio de Cristo. Y suponiendo que te hallaron unas 20 hojas de todo lo que hiciste con fotos, pruebas, todo, ahí estás tú, no te hagas. Suponiendo que agarran eso y la clavan, ¿te convendría a ti que lo clavaran en la cruz? ¿Eso? Oye, cualquiera se asoma, vamos a suponer que eso lo clavan en un palo, dice ya, eres libre. Pues sí eres libre, pero alguien se puede asomar y ver ahí lo que está clavado ahí en el árbol. Mínimo se asoman y voltean ahí las hojitas. Ya lo decía yo. Y tal vez tú digas, sí, tú viste que hice eso, pero realmente ya no lo hice porque lo clavaron en la cruz del Calvario, bla, 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 bla. No, el Dios que tú y yo tenemos clavó el acta de los decretos, clavó la ley, no solo en la cruz física, la clavó en la cruz del infierno. Señoras y señores, Dios le dijo a Moisés en Números 21, levántate una serpiente de bronce, y bronce quiere decir juicio por el pecado. Levántate una serpiente de bronce, pero hay un elemento que a algunos se les había escapado, era una serpiente ardiente. Era una serpiente con lumbre. Alguien diga gloria a Dios. ¿Una serpiente con qué? Con lumbre, y todo el que mirara a esa serpiente iba a ser libre. Jesucristo no tan solo clavó la ley, quemó los archivos que estaban en tu contra. Se hicieron cenizas. Nadie los puede ver. Todo tu pasado quedó quemado en el infierno. Wow, el Dios que yo tengo es único. Y te dije que te iba a hablar nomás un minutito de esto. Lo que pasa es que hablar del descenso de Cristo al infierno es hacerme cosquillas en lo que fui llamado a este planeta. Pero ¿por qué te dije todo esto? Porque ¿cuántos reconocen que juntamente con Cristo fuimos bautizados? Ya sabes qué significa eso, ¿verdad? Que bajaste al infierno. Apóstol Mesa, y cuando usted bautiza a la gente en agua, ¿qué significa? El bautismo en agua es nomás un simbolismo,
una acción de fe que representa ese bautismo espiritual. ¿Te has fijado que a la gente la sumergimos así? ¿También te has fijado que no los dejamos adentro? De repente ya, libre. Y hay algunos hermanos que salen así. Amén, para que sientan la libertad en Cristo Jesús. ¿Qué simboliza ese bautismo? El descenso de Cristo a los infiernos. Ok, si ya captaste esto, diga conmigo, yo fui bautizado en Cristo. Ok, entendiendo eso, regrésate, que ya estoy cerrando, a Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis, ahora sí le vas a agarrar, mira, le vas a entender, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿hay alguno de esos de aquí? A una pregunta, ¿se referirá a varones únicamente? No, se refiere a varones y a mujeres. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En otras palabras, Jonathan Mesa está revestido de Cristo. Cualquier varón aquí presente está revestido de Cristo. Ahora, ¿por qué enfatizo todas estas cosas? Porque hay religiones que enseñan, que Pablo dijo en la carta a los Corintios, 1 Corintios 11 para ser exacto, 1 Corintios 11, Cristo es la cabeza de todo varón. Fíjate la blasfemia que te voy a enseñar, o sea, la blasfemia que ellos enseñan, que Cristo es la cabeza del varón, o sea, el varón en el hogar. Cristo es la cabeza del varón, y que el varón es la cabeza ¿de quién? De la mujer. Así que ese es el orden para ellos. Ese es el orden, mira. En otras palabras, en los matrimonios, Cristo es la cabeza del varón y no de ella. ¡Qué blasfemia! Pablo dijo a los Efesios, en Efesios, dice claramente, capítulo 5, dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, no únicamente del varón. Cristo es la cabeza ¿de quién? De la iglesia. Y la iglesia incluye mujeres. La pregunta lógica es, ¿y entonces a qué se refirió Pablo en 1 Corintios 11 cuando dijo que Cristo es la cabeza del varón? Que la palabra varón en el griego es hombre genérico. Y se tradujo varón, que aplica únicamente a los masculinos. Cristo es la cabeza del hombre. Ahí está presente el hombre nacido de nuevo. El hombre nacido de nuevo incluye mujeres. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque hay toda una teología que enseña que únicamente los varones somos a imagen de Dios, que resucitamos con Cristo y todo, y la mujer ahí nomás está como ayuda idónea y que no tiene ni espíritu, creían en el año 1500, que nada más tenía alma, o sea, al nivel de los animales. Qué cosa tan terrible. Pero no, todas las mujeres digan conmigo, en Cristo no hay diferencia. Esto no lo vas a oír en cualquier lugar, aprovéchate. Mujeres digan, en Cristo no hay diferencia. No hay diferencia en que, pues entre el varón y la mujer, porque tanto el varón fue bautizado con Cristo, como la mujer también. ¿Cuántas mujeres fueron al infierno con Cristo? Ok, mire lo que dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Mire el 28, ya no hay en Cristo judío ni griego, no hay esclavo ni libre, y mira, no hay varón ni mujer. Ahora, cuando dice no hay, se refiere a no hay qué. ¿No hay qué? Vamos a leerlo en ese entendimiento entonces. No hay diferencia entre judío ni griego. Me dice amén. Entonces lo que está diciendo aquí, no hay diferencia entre esclavo y libre. Porque en ese tiempo había el sistema de esclavitud. Ahorita ya no hay. Bueno, sí hay en otros términos y en otros lugares. Había todavía en aquel tiempo el amo,
y el esclavo, el servidor ahí. Y no hay diferencia. Traducido a nuestros tiempos, hoy ya no hay un sistema de esclavitud, pero sí obviamente hay gentes que trabajan en casas y no significa que sean esclavos, pero en aquel tiempo era esclavitud terrible. O cualquier persona que labora ahora para X empresa, sabemos que no es esclavo, pero de pronto te sientes como esclavo. De pronto dices, oye, estoy laborando aquí como 20 horas y gano nada y es algo que pudiera frustrar si tú no entiendes que Dios a ti te puede levantar de ahí. O sea, porque no hay diferencia, eso es lo que te quiero transmitir. No hay diferencia entre tú y el que está sobre ti. O sea, esa persona que logró lo que haya logrado, no porque tenga, es lo que empezamos diciendo en esta reunión, no porque tenga dinero o no tenga dinero. Si tú le crees a Dios, de donde tú te encuentres, Dios levantará tu vida poderosamente. En otras palabras, esa persona que está sobre ti ganando mucho más y que es un impío, no por su dinero, él tiene una mejor oportunidad ante Dios, sino aquel que le cree a Dios. Y si tú le crees a Dios, muy pronto se te manifiesta que tú eres la cabeza. Y Dios te quiere a ti por cabeza y no por cola. No hay, dijo Pablo, diferencia entre el esclavo. En aquel tiempo era una esclavitud, como ya la conoces en la historia, en menor o mayor grado. No hay diferencia entre el esclavo ni el libre. Así que el esclavo, imagínate un esclavo oyendo a Pablo predicar. ¿Qué dice el esclavo? O sea que yo puedo lograr tener lo que el libre tiene. Dice Pablo, sí, no hay diferencia. ¿Estás en Cristo? Sí. ¿Cuántos saben que es tan importante meterle a la gente en su mente la revelación del nuevo pacto? Que renueves tu mente para que sepas que no hay diferencia entre una persona que tiene un rango y el que tiene otro rango. La revelación de la palabra te saca de la pobreza, te saca de cualquier mediocridad, de la crisis, porque esta palabra es para todos los que la crean. Una vez una persona me dijo, esa palabra que tú traes es una palabra norteamericana, no aplica aquí. La palabra de fe, me dijeron, aplica a Estados Unidos, porque allá barren dólares. Si tú supieras que hay americanos ojos azules, ahí grandototes, pidiendo dinero en la calle también. Porque la pobreza es un mal espíritu. Y querían convencerme que esta palabra no va a funcionar en México. Esta palabra funciona donde le crean a Dios. Pastor, yo voy a ir a cierta parte de África donde hay tanta pobreza. Voy a hablar de todo menos de prosperidad. A ver, ¿qué cree usted? ¿Será correcto? ¿Vas a negar la palabra solo por las circunstancias? Tú vas a seguir enseñando el Dios que prospera. Y esa gente que se siente tan sin dinero, sin comida, sin nada, creen que todo el mundo tiene oportunidades por X razón, por elección divina. Tú vas a llegar y les vas a decir, no hay diferencia. No hay diferencia entre tú y cualquiera de los de allá. Con tan solo que le creas a Dios, tú vas a recibir de Dios. Y yo vengo a decirles y a recordarles en esa noche, hermanos, no hay diferencia. Mujeres, no hay diferencia. Pues es que mi marido es el bueno, él es el que sabe hablar. No hay diferencia. Aunque no sepas hablar, Dios te unge como lo hizo con Moisés. Tal vez la sociedad haga diferencia. Tal vez las denominaciones hagan diferencia y no dejen predicar a la mujer, más que hacer tamales y tostadas. Su ministerio de talentos. Por cierto, qué buenas tostadas. Pero Dios no te llamó a eso únicamente. Sé que es un ministerio, pero Dios no te llamó únicamente a eso. Cualquier mujer puede, yo sé que esto va en contra de todo, mira,
Cualquier mujer puede predicar, enseñar, casar, bautizar. Ahí ya puse a temblar ahí al infierno con eso. ¿Por qué? ¿Por qué puede? Porque en Cristo Jesús no hay diferencia entre judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. No hay diferencia entre varón y mujer, porque todos, a ver, diga fuerte esa última parte, todos somos uno en Cristo Jesús. Alguien dice amén. Vamos concluyendo en Hechos 15, a partir del versículo 8. Y Dios que conoce los corazones. Qué hermosa palabra estaba diciendo ahí Pedro. Pedro tuvo etapas de legalista, pero también tuvo etapas donde reconoció que no era a través de la ley. Y el apóstol Pedro dice: Dios que conoce los corazones. Todos digan: Dios conoce mi corazón. ¿Sabías que tu vecino no conoce tu corazón? Nada más conoce de ti lo de afuera y 2 o 3 cosas que se dicen de ti. Así que le voy a decir un versículo. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar, dice Pablo. A ver, diga otra vez: Dios conoce mi corazón. Dios que conoce los corazones. ¿Por qué Pedro tuvo que decir eso? Porque los judíos decían: si no entran al sistema de Moisés, donde tienen que hacer esto, dejar de hacer esto, ellos no son salvos, no se circuncidan. Volteaban a todos y decían que todos estaban mal, porque no entraban a su sistema de reglas. Hoy en día la gente también juzga por lo que ve, y como otra persona no tiene tus hábitos, y dale con los hábitos, la persona empieza a juzgar al otro porque lo ve por fuera. Pero Dios, ¿qué conoce? Los corazones. Y tú lo empiezas a juzgar como a ti te criaron de una manera muy educadita, así, poconaca, formalona, te vistes de cierta manera y crees, y si no eres tú sonríe, has llegado a creer que los que no son como tú, los que no crecieron ahí, en ese tipo de familia, con un apellido con W, pues creen que los demás son nacos, inmorales, etcétera. Pero no, Dios conoce los corazones. ¿Sabías que hay gente que habla tan bonito, tan educada y están podridos por dentro? ¿Sabías eso? Gente que habla tan bonito, tan elegante, su forma de vestir tiene un porte piadoso, pero son para Dios algo terrible. Jesucristo les llamó sepulcros blanqueados. ¿Has visto un sepulcro hermoso? ¿Has visto un lugar de qué belleza? Casi se antoja dormir ahí. Toda una capilla por fuera, todo elegante, pero ¿qué hay debajo? ¿Qué hay ahí adentro? Hay huesos, hay corrupción. Lo sucio está abajo. Así Jesucristo comparó a los fariseos, a los religiosos. Por fuera se ven muy bien, pero por dentro están llenos de muerte. Por eso dice Pedro: Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Lo mismo que te dio a ti, se lo va a dar a esa persona que tú consideras que Dios no puede levantar por ciertas características. El Espíritu Santo será derramado sobre toda carne, porque no hay diferencia. Si esa persona le cree a Dios, va a recibir. ¿En qué contexto dijo Pedro eso? Mire el versículo 9. Y ninguna diferencia, vuélvalo a decir que ya estoy cerrando, diga ninguna diferencia. ¿Lo estás captando, redimido? Dice Pedro: ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones.
Y para darle en la cabeza al diablo, leamos el 10. Dice Pedro: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pedro ya le estaba entrando a la gracia ahí. ¿Cuántos ven a Pedro ahí? Pedro ya estaba reconociendo ahí de que la mera verdad, ni nuestros padres ni nosotros. O sea, Pedro estaba reconociendo que él la había regado muchas veces y que estaba juzgando a los demás. Y dice: realmente Dios conoce los corazones. El Espíritu que me ministró a mí está ministrando a los demás. Y eso es lo que estará sucediendo en las próximas semanas, meses y años. Porque no hay diferencia. No hay diferencia. Dios usará a una persona. Déjame darte un ejemplo muy fuerte, aprovechando que ya es noche. Una persona que tiene tendencias así como amanerado. Y yo sé que tú dices: bueno, un amanerado pues no debe ser amanerado, que se le quite lo amanerado. Yo sé que esa es tu opinión, ¿verdad? Apóstol, ¿y usted está de acuerdo en que se le quite lo amanerado? Ah, ¿cómo no? Cuando a ti se te quite lo envidioso. Fíjate bien lo que te voy a decir. Tú soportarías aquí enfrente a alguien que te enseña. Tú no sabes qué tan envidiosa esa persona, murmuradora, montón de cosas que tú ignoras de esa persona que pasó. Y pasó al frente. Y créeme que no digas: ¿y por qué pasa a usted esa gente? Porque todos tienen algo, mijito. Si no, no pasáramos a nadie. ¿Alguien comprende? Hay gente que así piensa. ¿Por qué le dio chance a fulano? Porque mañana te voy a dar chance a ti. ¿Lo viste? Porque no hay diferencia. Así que te di el ejemplo del amanerado. Se me ocurrió. Porque cualquiera lo juzgaría y diría: mira, deberían de no darle chance hasta que se le quite esa tendencia rara. La verdad de las cosas es que a nadie se le ha quitado todo. Y Dios usará a cualquiera que le crea. Fue un ejemplo de muy mal gusto para algunos moralistas. Pero mi tema es: no hay diferencia. Dios usará a todo aquel que le crea a Dios. Así como una persona está luchando en una área, tú estás luchando en otra. Alguien está luchando con esto, sí, tú estás luchando en... Todos están luchando en alguna área. Y a todos nos va a usar Dios, si todos le creemos a Dios. Por eso Pedro lo reconoce, dice: ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar ese yugo. Y ese yugo, tú sabes que es la ley. Vete a Santiago 5:17. Me quedan 2 versículos que ya no voy a explicar porque ya está todo muy claro. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. A ver, diga la primera parte. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las mías. En otras palabras, ahí te va de otra manera. A ver, diga: Elías era como yo. ¿Lo captaste? Las mismas pasiones. Inclusive se me antoja, eso ya es personal, no lo creas así, si no lo quieres. Se me antoja creer que era peor que tú. De veras, ya, es opinión mía, está bien. Eso no está en la Biblia. Pastor, ¿qué nos está enseñando hoy? Que no hay diferencia entre Elías y tú. Porque estás en Cristo. Y Elías oró y llovió, y luego no llovió, y
Y la naturaleza le obedeció, sí, y era semejante a pasiones que tú enfrentas. Si lo hizo con él, lo hará contigo. Pero para eso tiene que venir fe. Y por eso me tomé una clase completita, porque esto ya lo he dicho de una u otra manera. Esta es una clase completita para que entiendas, para que salgas creyendo con tu frente en alto. Lo hará conmigo en este año de manifestación. Si lo hizo con otro, lo hará conmigo. Aunque esté en la Biblia, si lo hizo con él, lo hará contigo. ¿Algún redimido lo puede creer? Apláudele al Señor, dale gracias. Gloria a Dios. Finalmente, Josué capítulo 1. Josué 1:5. Gloria a Jesús, gloria a su palabra. Recibe esta última palabra, redimido. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y alguien dice, pues ni que fuera Moisés. Pues mira, como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué significa esa frase? Que no hay diferencia. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Dios estuvo con Moisés, está con Jonathan. Dios estuvo con Moisés, está contigo. Si lo hizo con un gran hombre de Dios, lo hará contigo. Y finalmente te dice, no te dejaré. Levanta tus manos y recibe esta palabra. No te dejaré ni te desampararé. Dice el Señor, no te dejaré ni te desampararé. Lo hizo con otro, lo hará contigo. Hay milagros que Dios manifestará en tu vida. ¿Por qué? Porque tú le vas a empezar a creer a Dios. Ponte de pie, querido redimido. Todos los que le crean a Dios, los que creen que en este año sigue siendo su año de manifestación. Hay algunas personas que las circunstancias les hacen creer que ya siempre no es el año de manifestación. Sigue siendo el año de manifestación. Solamente cerciórate que la manifestación negativa sucede en cualquiera menos en ti. Levanta tus manos, por favor. Y yo voy a soltar una palabra para aquellos que se apropian verdaderamente de este tema, que no es un tema más, que realmente dicen, ya, ahora sí creo en mí. Ya te estás agarrando confianza a ti mismo. Veo aquí jovencitos, jovencitas, crean en ustedes mismos. Nada tiene que ver la edad, ni las canas. Oh, gloria a Dios. Que nadie tenga en poco tu juventud, querido joven. Que nadie tenga en poco tu género, querida mujer. No estás bajo las reglas del mundo, de la sociedad. Es que en el mundo no quieren a las mujeres, ni a los chamacos, ni a los que usan barba. Dios te usará a ti poderosamente. Y déjame decirte esto último, yo creo en ti. Jonathan Mesa cree en ti. Yo doy la cara por ti. No sabes la cantidad de gentes malas que vienen tratando de acusar a mis redimidos. Ni uno de ellos. No acepto absolutamente ni una sola acusación de un hijo del diablo. Ni una acusación de un hijo de la ley, menos. Porque como dijo el propio Jesucristo, Juan el Bautista era
el más grande de los profetas, pero el más chiquito de mi reino es mayor que Juan. El más chiquito de los redimidos es mayor que cualquiera que quiera venir a acusarte, porque tú tienes la verdad. Y la verdad te ha hecho libre y eres uno con Cristo. Eres un espíritu nuevecito. En cuanto a Dios le concierne, tú eres perfecto, inocente, justo, santo. Por eso en Redimidos exaltamos el sacrificio de Cristo. Ok, levanta tus manos, cierra tus ojos. Voy a soltar esta palabra. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que aquellos que hoy empezaron a creerle a Dios, y no tan solo a Dios, sino a creer en ustedes mismos, independientemente, y lo voy a volver a decir por indicación del Espíritu Santo, tú que estás creyendo en ti mismo ahora, independientemente de tu edad, tu género, inclusive tus estudios, es que yo llegué hasta la prepa, yo llegué hasta la secundaria, no hay diferencia. El otro tiene un doctorado, no hay diferencia. Y que nadie piense que estoy en contra de que alguien estudie, pero no hay diferencia. Es que fulano fue a tal instituto bíblico, no hay diferencia. Todos los que están en Cristo tienen los mismos derechos, sea varón, sea mujer, sea chico, sea grande, tenga la edad que tenga, tenga el color de piel que tenga, tenga el color de ojos que tenga. Tenga una biblioteca en casa o no tenga ni un diccionario. A los discípulos de Cristo les decían: estos hombres sin letras, pero trastornaron el mundo de su tiempo. Tú que reconociste esta palabra, levanta tus manos y decreto que tú eres un instrumento de la gloria de Dios en este año, como el inicio de la gran manifestación del poder de Dios en este 2015 de manifestación. Tú que arrebatas lo del reino, Dios dará la cara por ti. Que nadie tenga en poco lo que tú eres, porque tú no eres lo que alguien más dijo que eres. Tú eres lo que Dios dijo que eres. Si Jonathan Mesa está aquí ahora, no es porque creí lo que alguien dijo a mi favor, es porque creí lo que Dios dijo de mí. Y si lo hizo conmigo, lo hará contigo. Alguien diga: lo recibo, y apláudele al Señor. Apláudele, 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 apláudele. Tú me has regresado, dile al Rey, las ganas de vivir. Cántale conmigo. Tú me has regresado las ganas de seguir. Tú me has regresado las ganas de vivir, las ganas de vivir para ti. Si esa es tu oración, dile al Señor conmigo. Tú me has regresado, cántale conmigo, las ganas de vivir. Tú me has regresado las ganas de seguir. Eso. Tú me has regresado las ganas de vivir, las ganas de vivir para ti. A ver esa ofrenda mecida, todos los redimidos arriba, dice: tú me has regresado. Dígalo fuerte. Oh, oh, tú me has regresado
Esta fue otra enseñanza del apóstol Jonathan Mesa. Si usted desea contactarse con este ministerio, ingrese a las direcciones de internet que aparecen en pantalla o comuníquese al celular 6621-960067 en Hermosillo, Sonora, México. Gracias por su atención.